Buen día, hermanos. Gracias a Dios iniciamos un nuevo día de otro año más y espero que a partir de ahora esta serie de devocionales también puedan ser de bendición a cada uno de ustedes. Como ya se mencionó y se adelantó en el grupo de la iglesia, estamos estudiando el libro de Efesios y en este devocional vamos a ver el capítulo 2 del versículo 1 hacia el verso 10. Si tiene su Biblia a mano ahí, dice este pasaje lo siguiente. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero ahora Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El título del devocional de hoy es La posición del cristiano. Pero también hay otro título muy lindo, es El camino de la reconciliación de Dios. Y este pasaje, si bien es muy cortito, tan solo tiene 10 versículos, tiene una extensa explicación de cómo era el hombre en un tiempo y cómo fue después, una vez que conoce a Cristo. Entonces la primera parte se llama la necesidad de reconciliación y la segunda parte se llama el proceso de reconciliación personal con Dios. En la primera parte, la necesidad de reconciliación, nosotros los cristianos somos resucitados de entre los muertos. Así lo explica cuando comienza diciendo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, aunque los cristianos ahora tenemos vida, nunca debemos olvidar de dónde venimos y desde qué posición venimos. Pablo en esta primera parte explica la primera posición de la persona sin Cristo. A él se refiere como una persona muerta, pero no muerta físicamente, sino una muerte espiritual. Hay muchas clases de vida. Podemos conocer la vida vegetal, la vida animal, la vida mental, la vida moral y la vida espiritual. Un ser puede estar vivo en un sentido, pero quizás también muerto en otro. Estar espiritualmente muertos no significa que estemos físicamente muertos, socialmente o psicológicamente muertos. Sin embargo, es una muerte real, la muerte espiritual. La parte más vital de la personalidad del hombre, que es el espíritu, está muerta para el factor más importante de la vida, que es Dios, lo explica Wood. Entonces, esto toca una de las áreas más controvertidas de la teología. Ahora bien, ¿de qué manera y en qué medida las personas están muertas antes de la conversión? ¿Debe una persona convertirse antes de que pueda creer? ¿O puede haber una obra previa de Dios para inculcar la fe que aún no llega a la conversión? Son preguntas para pensar, porque una persona muerta, al estar en esa condición, nada puede hacer por sí misma, y algunos argumentan que hasta no puede pensar si es una persona que está muerta. Entonces Pablo dice muertos y especifica en delitos y pecados. Dice sobre todo la condición perdida del hombre, aunque también, a causa de ello, la Biblia usa muchas imágenes diferentes para describir el estado del hombre inconverso. También dice que el hombre ciego, en 2 Corintios 4, versos 3 al 4, es un esclavo del pecado, Romanos 6, 17, un amante de las tinieblas, de Juan 3, 19 al 20, es una persona enferma, Marcos 2, 17, es una persona que se encuentra perdida, en Lucas 15, es un extranjero, un desconocido, un forastero, que lo podemos encontrar en este capítulo, en este libro de Efesios 2:12 y 2:19. También son hijos de ira, Efesios 2:3, lo que corresponde al devocional de este día, y
eran personas que estaban bajo el poder de las tinieblas en Colosenses 1:13. Por amor al tiempo para que sea más sintético y explicativo el devocional, le dejo la cita si usted quiere volver y escuchar para ir corroborando cada una de las imágenes que la Biblia ofrece al hombre que está muerto o que está apartado de Dios. Entonces, por lo tanto, de alguna manera, el hombre no regenerado está muerto, pero en otras formas no lo está. Por tanto, es válido apelar a que todos los hombres pueden creer. Sin embargo, el hombre natural, aunque teológicamente muerto, está éticamente vivo y debe ser influido por argumentos, y de ahí Oseas 11:4 que dice: con cuerdas humanos los atraje. ¿Esto qué quiere decir? Con la razón y los motivos del amor, acorde con la naturaleza del hombre, de modo que el espíritu y la palabra obren en nosotros como hombres por motivos racionales, poniéndonos ante nosotros la vida, el bien y el mal, así lo expresa Piper. O sea, una persona puede llegar al conocimiento de Dios a través de su modo racional. No es algo que simplemente llega y opera y ahí está, sino que a través del razonamiento los hombres llegan a comprender la gloria de Dios y también así pueden creer en Él. Ahora bien, otra de las cosas que dice Pablo en Delitos y Pecados, la idea detrás de la palabra delitos es que hemos cruzado una línea, desafiando los límites de Dios. La idea detrás de la palabra pecados es que hemos errado al blanco, como muchas veces hemos escuchado, hemos estado alejados y apartados de las normas perfectas de Dios. Ahora, verso 2 al 3, la vida y la muerte, en los cuales anduvisteis, en un tiempo nosotros vivimos en delitos y en pecados, siguiendo la corriente de este mundo que es orquestado por Satanás. Satanás, que así lo nombra, es el príncipe de la potestad del aire. Todavía está muy activo entre los que se rebelan contra Dios, que son aquellos hijos de desobediencia. Ahora bien, anduvisteis. El yo que una vez anduvo es el viejo hombre, ahora crucificado con Jesús en el momento de la conversión. Romanos 5 habla sobre Adán y Cristo y explica la naturaleza pecaminosa heredada de Adán y cómo influyó en el viejo hombre. Se podría decir que la influencia del viejo hombre perdura en lo que el Nuevo Testamento llama la carne. Ahora bien, una vez se pregunta, si el que pecó fue Adán, ¿por qué todos los humanos tenemos que cargar con esa desobediencia? Ahí en Romanos 5 nos explica muy bien por qué estamos creados de la misma manera. Somos humanos, tenemos el mismo tipo de razonamiento y tenemos la misma tendencia, así como Adán. Anduvisteis significa que debería ser diferente para aquellos que ahora somos vivificados por Jesucristo. Un muerto se siente cómodo en su ataúd, porque está muerto, pero si volviera a vivir de nuevo instantáneamente, yo creo que se sentiría sofocado e incómodo en un lugar tan estrecho. Habría un fuerte impulso de escapar de ese ataúd y dejarlo atrás. De la misma manera, cuando estábamos muertos espiritualmente, nos sentíamos cómodos en nuestras transgresiones y en nuestros pecados. Pero habiendo vuelto a la vida, sentimos que debemos escapar de esa manera de vivir, de ese ataúd, y dejarlo atrás. Dice que ahora opera en los hijos de desobediencia. En el pecado respondemos a la guía de Satanás. El mismo verbo griego antiguo se usa en Efesios 2:2 para la obra de Satanás en los incrédulos, pero también se usa en Efesios 3:20, pero para el poder de Dios que obra en los creyentes, y así cuando en el verso 21 dice, a Él sea la gloria. Ahora bien, el príncipe de la potestad del aire. Este título es único para Satanás porque habla de su autoridad como príncipe y de su reino del aire, una forma de referirse al entorno de Satanás, porque la potestad del aire, de hecho, es otra forma de indicar el reino celestial que, según Efesios 6:12, es la morada de esos principados y potestades, gobernantes mundiales de estas tinieblas y fuerzas espirituales de maldad contra las cuales el pueblo de Dios, el pueblo de Cristo, hace la guerra o da batalla. Satanás no es el gobernante supremo, pero es un príncipe en el sentido de que los hombres malvados lo han puesto por soberano y están completamente a disposición y obediencia de él. También dice, los cuales también todos nosotros vivimos en nuestros tiempos en los deseos de nuestra carne. Alguna vez estuvimos entre los hijos de desobediencia, probados por nuestra conducta, abrazábamos los deseos de nuestra carne, que son principalmente perversiones de los legítimos deseos de aquella vieja naturaleza humana.
Ahora bien, a nosotros, los hijos rescatados de esa vieja y muerta naturaleza, es bueno que se nos recuerde que hemos sido liberados. Así también como hemos sido levantados de ese ataúd, también debemos ser invitados a mirar el nuevo al abismo, al sepulcro, de donde la gracia de nuestro Padre nos llamó y nos liberó. Éramos por naturaleza hijos de ira, debido a nuestra entrega al viejo hombre, al mundo y al diablo, éramos por naturaleza hijos de ira. Merecíamos legítimamente la ira de Dios y la merecíamos por lo que era porque era nuestra herencia. Entonces hasta aquí 3 palabras describen la posición de cómo estábamos antes. Éramos carnales, corrompidos y condenados. Vivíamos en la carne, satisfaciendo nuestros deseos y así corrompiéndonos, que nos llevó a estar lejos y condenados. Ahora bien, la segunda parte es este proceso de reconciliación personal con Dios. Sabiendo que nuestra naturaleza, nuestra vieja naturaleza, nos estaba llevando a la condena, siendo hijos de ira, el motivo de Dios es la reconciliación con nosotros. Pablo en esta segunda parte de este capítulo dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Pero Dios, por su gran amor. Con pero y con por, Pablo explica la razón de Dios detrás de reconciliar al hombre consigo mismo. Y estas razones se encuentran totalmente en Dios. Y estas razones están expresadas en esta frase: su misericordia y su gran amor que Él centra en nosotros. Como éramos corruptos en nuestra naturaleza y en nuestra pecaminosa práctica, no podemos poseer méritos ni tener ningún derecho de recibirlo de Dios, y para esto se requirió mucha misericordia para eliminar tanta miseria y para perdonar nuestras transgresiones. Por eso es que dice con que nos amó. Es dirigido. Detrás de la buena noticia de la salvación de Dios, ofrecida a través del Señor Jesús, está el hecho de que esta misericordia y amor es extendido hacia nosotros. Juan 3:16, versículo muy conocido que dice: de tal manera. También lo podemos encontrar en Isaías 53, conocido pasaje, versículo 7 y versículo 10 al 11. El amor de Dios es tan grande que se extiende incluso a los más desagradables de este mundo, a los hijos de ira mencionados en el versículo anterior. Todas las razones de la misericordia y el amor de Dios se encuentran en Él. No le damos ninguna razón para amarnos con nuestras acciones. Incluso hasta después de haber creído en Él y una vida renovada, nuestra vieja naturaleza vuelve a florecer a veces y todos los días tenemos que estar matando al viejo hombre. Aún así, el Señor nos ama. Sin embargo, siendo hechuras suyas por la grandeza de su amor con la que Él nos ama, su amor es grande, tan grande como el precio que Él pagó, menciona el comentarista MacDonald. Por lo tanto, debemos simplemente recibir su gran amor, reconociendo que somos indignos de Él. Y este es el secreto de la gracia de la vida cristiana. Somos indignos y, sin embargo, incondicionalmente amados. Su amor es grande, tan grande como el precio que pagó. Ahora, versículos 5 y 7 es el pasado, el presente y el futuro de la obra de Dios de la reconciliación individual. Desde el principio Dios nos ama, no esperó hasta que fuéramos dignos de amor. Él nos amó incluso cuando estábamos muertos en pecado y no teníamos nada que nos hiciera dignos de ser amados. Como resultado del amor de Dios para con nosotros y como el resultado de la obra redentora de Cristo, hemos sido vivificados, resucitados y sentados juntos con Él. Nos dio vida juntamente con Cristo. Esto es lo que Dios hizo con los que estábamos muertos en pecado. Él participó de nuestra muerte para que pudiéramos compartir su vida de resurrección. El viejo hombre es crucificado y somos nuevas creaciones en Jesús. Las cosas viejas pasan y todo es hecho nuevo. Y solo esto sucede por la gracia. Y así lo expresa Pablo: por gracia sois salvos. Se ve obligado a agregar aquí que esta es la obra de la gracia de Dios. De ninguna manera involucra el mérito del hombre. Nuestra salvación, nuestro rescate de nuestra muerte espiritual en un primer momento, es la obra de Dios hecha para los que no la merecemos. Ahora bien, no solo eso, sino que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, tenemos un nuevo lugar para vivir. Nuestra ciudadanía está en los cielos, siendo personas que no merecían nada, indignas de amor. Fíjense lo que el Señor ha hecho por nosotros y esta posición que nos está dando ahora. Tenemos un nuevo lugar para vivir
porque nuestra ciudadanía está en los cielos, como dice Filipenses 3:20. No nos sentamos en los lugares celestiales con Cristo Jesús, o al menos no todavía. En cambio, nos sentaremos en los lugares celestiales en Cristo Jesús, ya que nuestra vida e identidad está en Cristo. Mientras Él se sienta en los lugares celestiales, podemos decir que nosotros también podemos estar sentados allí, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. En el futuro Dios seguirá mostrando las abundantes riquezas de su gracia para nosotros. Dios nunca dejará de tratar con nosotros sobre la base de su gracia, y continuará para siempre revelándonos su riqueza a través de la eternidad. Entonces, cuando nosotros lleguemos al cielo, quizás lleguemos creyendo que lo sabemos todo, que ya todo se acabó, que entendimos todo, pero no es así, porque habrán tantas cosas que seguiremos conociendo y aprendiendo de Cristo. Me encanta una frase como lo presenta William MacDonald, que dice: el cielo será nuestra escuela, Dios será nuestro maestro y su gracia será nuestra asignatura. Nosotros seremos los estudiantes y el curso escolar será la eternidad. Para mostrar, dice Pablo, el original implica que la exposición es para su propio propósito, para su propia gloria. Esta obra en nosotros se refleja infinitamente más en la gloria de Dios que nuestra propia gloria, y Dios usará su obra en la iglesia para mostrar su gloria a lo largo de los siglos, como escuchamos en el primer audio de este estudio de Efesios, en el capítulo 1, versículo 4 al 7. Cuando todos los santos estén reunidos en casa, es una frase de Spurgeon que me encanta, dice: todavía hablarán y platicarán de las maravillas del amor de Jehová en Cristo Jesús, y en las calles de oro se pondrán de pie y contarán lo que el Señor ha hecho por ellos a multitudes de ángeles que escuchan, y principados y potestades. Una forma de ver de la gracia de Dios es ver cómo invita una y otra vez al hombre a que la pueda recibir. Ahora bien, cuando nosotros ofrecemos un regalo a alguien y la persona lo rechaza como no, está bien, es probable que permitamos que lo rechace. A veces lo podemos dejar en paz, o alguna que otra vez insistimos en que lo reciba. Sin embargo, Dios no hace esto con nosotros, que simplemente lo ofrece, quizás una y otra vez insiste, sino que todo el tiempo nos invita a recibir su gracia, incluso cuando rechazamos su misericordia, y persiste en nosotros, invitándonos a que recibamos su preciosa gracia. Entonces, esta es la posición del cristiano. Estamos al otro lado del sepulcro. Ahora somos resucitados, estamos en la resurrección. Esta es nuestra gloriosa posición como resultado de nuestra unión con Cristo por su sacrificio. Y debido a que es cierto de nosotros en lo posicional, deberíamos vivir como aquellos que están vivos de entre los muertos. Ahora bien, para terminar, los últimos versículos 8 y 10 es un resumen de la obra de Dios de la reconciliación individual con cada uno de nosotros. Porque por gracia sois salvos, Pablo puede hablar de esta obra gloriosa que Dios hace sin recordarnos que es un don de gracia dada a los que no la merecen. La forma precisa de las palabras aquí enfatiza dos cosas. Como lo enfatiza constantemente Pablo, es enteramente por su gracia, su favor gratuito e inmerecido para la humanidad. Entonces también esta salvación se presenta como un hecho consumado que cada uno puede acceder a ella. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, dice Pablo. La obra de salvación es el regalo de Dios. Ahora bien, la gramática de Pablo aquí indica que las palabras se aplican al don de la salvación mencionado en Efesios 2, de este pasaje, del 4 al 8, y no directamente a la fe mencionada en este versículo. Clark afirma enfáticamente que el griego original es claro al señalar que cuando dice que es don de Dios, la palabra se refiere a la salvación y no a la fe. Odian Alford también señaló claramente que esto, no de vosotros, también se refería a la salvación y no a la fe precisamente en este pasaje. Ahora, sin embargo, incluso nuestra fe es un don de Dios. No podemos creer en Jesús a menos que Dios haga una obra previa en nosotros, porque estamos cegados por nuestra propia muerte y por el Dios de esta era, el príncipe de la potestad del aire, como leímos, que también está explicado en 2 Corintios 4:4. Esto nos muestra el lugar esencial de la oración en la evangelización. Dado que Dios inicia la salvación, debemos comenzar nuestro evangelismo pidiéndole a Él que inicie y otorgue la capacidad de creer en aquellos que queremos ver y que sean salvos y que reciban su gracia. Ahora también,
Pablo especifica muy bien que esto no debe ser por obras para que nadie se gloríe. Dios no lo hizo por obras simplemente para que nadie se gloríe. Si la salvación fuera un logro del hombre o de alguna manera, podríamos jactarnos de ello. Pero bajo el plan de salvación de Dios, solo Dios recibe la gloria. Entonces la salvación es únicamente por medio de la fe y nada más, y en el momento en que se añaden obras de cualquier clase como medio de conseguir la vida eterna, la salvación ya no sería por gracia, como lo dice Romanos 11:6, porque si alguien pudiese ser salvo por sus obras, entonces tendría razón para gloriarse delante de Dios, y esto es imposible porque queda excluido, como lo dice Romanos 3:27. Ahora bien, porque somos hechura suya. Dios nos salva no solo para salvarnos de la ira que merecemos, sino también para hacer algo hermoso de nosotros. De toda esa inmundicia, Dios quiere hacer algo hermoso de nosotros. Somos hechura suya, que se traduce de la antigua palabra griega poema. Quiere decir o traduce, es que somos un bello poema. Ahora bien, la Biblia de Jerusalén traduce hechura como obra de arte. Pero en verdad, la obra maestra no es nada más ni nada menos que una nueva creación por medio de la unión con Cristo. Porque si alguno está en Cristo, como dice 2 Corintios 5:17, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Nuestra vida es tan verdaderamente creada de la nada como lo fueron los primeros cielos y la primera tierra. Esto debe notarse particularmente porque hay algunos que piensan que la gracia de Dios mejora la vieja naturaleza en una nueva y que no hace nada por el estilo, expresa Spurgeon. Pero también dice que es verdaderamente creada a nuevo como fueron los primeros cielos y la primera tierra. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esa obra hermosa que Dios está haciendo de nosotros está activa en buenas obras. Estas son tan parte del plan predestinado de Dios como cualquier otra cosa. Estas buenas obras son evidencia válida de que alguien está caminando como uno de los elegidos de Dios, como alguien que ha recibido su gracia. Las obras no juegan ningún papel en la obtención de la salvación, pero luego, los cristianos, probaremos nuestra fe por nuestras obras. Aquí Pablo se muestra a sí mismo como uno con Santiago. Además, en esta parte, los cristianos tenemos la responsabilidad de andar en esas obras, porque para ellas nos creó Dios. Debemos buscar su voluntad, buscar su propósito y así caminar en el diseño que Dios hizo para nuestras vidas. Queridos hermanos, disculpen la extensión, simplemente este pasaje es muy lindo para contemplarlo. Primero Pablo presentando nuestra naturaleza perdida que no tenía ninguna solución y cómo el Señor Jesús vino a salvar y a restaurar y a hacer de nuevo nuestro viejo hombre que estaba gobernado bajo los dominios de Satanás, que lo único que hacíamos era satisfacer nuestros deseos de la carne, pero ahora nuestro deseo es seguir la voluntad del Padre. Estando primeramente en una posición de perdidos, Cristo, por su gracia, por su amor hacia nosotros, nos hizo ubicar en otra posición, estando del otro lado, y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Queridos hermanos, contemplemos el amor de Dios en nuestras vidas, la gracia que nos ha transformado, y también sigamos corriendo con paciencia, mirando el propósito que Dios tiene para nuestra vida, ahora que tenemos la salvación y que también tenemos que ser responsables de esas buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para cada uno de nosotros. Queridos hermanos, gracias y que el Señor los bendiga a cada uno en este día.